Hoy vamos a hablar sobre semejanza y trigonometría. La semejanza, decimos que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma aunque diferentes dimensiones. Nos imaginamos, por ejemplo, cuando queremos hacer una maqueta de un coche de verdad. Todas las formas tienen que ser iguales, la carrocería, las ruedas, pero el tamaño va a ser mucho más pequeño. También podemos hacer de una maqueta el coche de verdad, es decir, la semejanza no tiene que ser solamente un objeto más pequeño o una figura más pequeña, sino también puede ser más grande, siempre y cuando sus lados y sus ángulos sean proporcionales. Ser proporcionales quiere decir lo mismo que el segundo párrafo que vemos aquí, que el cociente entre la distancia de dos puntos cualesquiera de la figura y la distancia entre los puntos homólogos en la otra es constante y lo denominamos razón de semejanza. Esto quiere decir que si nosotros dividimos la medida del coche de verdad de una rueda a otra entre la medida del coche de maqueta de una rueda a otra, tiene que darnos el mismo número a si dividimos lo que mide una ventana del coche de verdad entre lo que mide una ventana del coche de maqueta. Los polígonos semejantes. Los dos polígonos con el mismo número de lados son semejantes cuando sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Los ángulos siempre tienen que ser iguales. Son los lados los que pueden cambiar de tamaño, pero tienen que hacerlo todos en la misma proporción para que así los polígonos sean semejantes. Cuando hablamos de razones de longitudes, áreas y volúmenes, nos estamos refiriendo a que cuando dos figuras son semejantes y llamamos a la razón de semejanza ese número que siempre tiene que ser el mismo y que es una constante, k, la razón de dos longitudes, como hemos dicho, también será k. Pero cuando hablamos de la razón de las áreas, es k al cuadrado y en el caso de que sean cuerpos con volumen, la razón de los volúmenes será k al cubo. En relación con esto, Tales desarrolló dos teoremas. El primero es que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas que son paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Es decir, en este dibujo vemos que de A a B hay una distancia, de B a C hay otra distancia. Podemos calcular cuánto mide, por ejemplo, la distancia de A' a B' si sabemos cuánto miden las demás distancias, simplemente porque como sabemos que esos segmentos son proporcionales, tenemos que hacer simplemente la proporción entre lo que miden los segmentos y calcularemos el lado que nos falta. En disposición de Tales. Esto nos quiere decir que si nosotros tenemos un triángulo como este que vemos en la figura, donde tenemos el vértice A, B y C, es decir, el grande, y trazamos una línea que es paralela a uno de los lados, esta que lleva de B' a C', entonces haremos que el triángulo A, B' y C', el que está delimitado por esos vértices, es semejante al triángulo principal, al grande. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Vamos a hacer dos pequeños ejercicios, dos pequeños ejemplos, para ver los dos principios o los dos teoremas de Tales. Vemos que tenemos dos rectas que están separadas una de la otra, que no son paralelas, y después tenemos unas rectas que cortan a ambas rectas que no son paralelas, y estas sí son paralelas, no tienen por qué estar a la misma distancia. Y sabemos, por ejemplo, que este lado mide 12 centímetros, por ejemplo, o 12 unidades para no poner medidas. Este de aquí mide 6. No sabemos cuánto mide este, entonces le llamamos X. Y sabemos que este mide, por ejemplo, 4 centímetros. Lo que nos dice el teorema de Tales es que la proporción de este entre este será igual a este. Si dividimos 6 entre 4 nos tiene que dar exactamente el mismo número que si dividimos 12 entre este lado, entre lo que mide este lado. Como no sabemos cuánto mide este lado, pero sí sabemos cuánto mide 6 partido de 4, hacemos una proporción. 6 partido de 4 será igual a 12 partido de X. Una vez que tenemos esta proporción, resolvemos esta ecuación de primer grado. Haremos 12 por 4 entre 6.
12 por 4 entre 6 será igual a x. 12 por 4, que son 48, entre 6 será igual a x, es decir, que x es igual a 8. Vale, el segundo teorema de Tales nos dice que si tenemos un triángulo donde tenemos un vértice A, un vértice B y un vértice C, y trazamos una recta que sea paralela a uno de los lados, por ejemplo, esta, crearemos otro triángulo exactamente con la misma forma y los ángulos iguales, es decir, un triángulo semejante al principal, donde tendremos que A es uno de los vértices, B' es uno de los vértices y C' otro de los vértices. Vamos a calcular algún lado que nos esté pidiendo. Por ejemplo, nos dice que este lado mide 2 centímetros, este lado pequeñito. Este otro lado mide 4 centímetros, este de aquí. Y por último, todo este lado grande mide 6 centímetros. Y nos están preguntando cuánto vale B, es decir, este lado, el del triángulo semejante, y cuánto vale A, es decir, este lado grande del triángulo principal. Haremos una proporción. 4 partido de A será igual que 2 partido de lo que mide este lado, será igual que B partido lo que mida todo este lado, ¿no? También nos dan que el dato de todo este lado grande mide 4 centímetros. ¿Vale? Así tendremos que 4 entre 2, hemos elegido el grande y luego el pequeño, arriba está la medida del grande, abajo está la medida del pequeño, medirá lo mismo que A partido de 4. Si resolvemos esta ecuación de primer grado, tenemos que A será igual a 4 por 4 entre 2, ¿no? Es decir, a 16 entre 2, a 8. Este lado de aquí medirá 8 centímetros. Ahora queremos saber cuánto mide B. B lo hacemos exactamente igual. 6 entre B será igual que 4 entre 2 o será igual que 8 entre 4, ¿no? Podemos coger cualquiera de los dos, porque este ya lo hemos resuelto. Vamos a coger el dato que nos da el ejercicio. 4 entre 2 será igual a 6 entre B. En este caso tenemos que despejar B, es una ecuación de primer grado otra vez, y multiplicamos 6 por 2 y dividimos entre 4. 6 por 2 entre 4. 6 por 2, 12 entre 4, es decir, 3 centímetros.